esta segunda parte analizaremos las clases de palabras, el sustantivo y el adjetivo. Aunque estas dos clases de palabras en la antigüedad eran consideradas como los gramáticos como una sola categoría, la clase de los nombres. Bienvenidos a mi canal, yo soy Catalina Montero, tu profe de lengua y literatura. Dame un like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Empezamos. El sustantivo, desde el punto de vista morfológico, como el resto de las clases de palabras que en la entrega anterior hemos llamado nominales, os dejaré el link en la descripción del vídeo, en la primera parte sobre el análisis morfológico y las clases de palabras. Pero recordemos que el sustantivo se caracteriza por poder recibir estos morfemas flexivos de género y de número de los que vamos a hablar a continuación. En este ejemplo de perro tenemos el lexema per más el morfema de género masculino, que en este caso es una O. Y sin embargo, si lo queremos hacer en plural, encontramos el lexema más el morfema de género masculino más el morfema de número plural. Todo esto lo voy a explicar a continuación. Quédate y dame un like. Seguimos. El género es una variación gramatical que permite agrupar a los nombres masculinos o femeninos. Un tercer género que existía en latín, el neutro, se perdió en castellano y solo quedan restos de él en el artículo lo, por ejemplo, y en algunos pronombres como son esto, eso, aquello. La función del género en la gramática es la de permitir establecer la concordancia con el sustantivo de otras palabras que se refieren a él y que también admite la variación de masculino y femenino. Una confusión muy habitual respecto al significado del género es pensar que transmite de forma prioritaria información sobre el sexo del objeto designado. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los sustantivos el género es un rasgo inherente y que, por tanto, no admite la variación. Es decir, si el sustantivo mesa es siempre femenino y el libro, por ejemplo, es siempre masculino, es lo que quiere decir. Solamente cuando el sustantivo se refiere a objetos o entidades sexuadas puede el género transmitir información. Por ejemplo, lo vemos en la tabla. Tenemos niño o niña, gato o gata. También, mediante la variación de los morfemas flexivos para el género masculino y femenino se forman con terminaciones especiales. Lo vemos en el ejemplo abad, abadesa, poeta, poetisa, zar, zarina, emperador, emperatriz. También, mediante la variación léxica, se utilizan sustantivos diferentes para cada género. Ejemplos, padre, madre y toro, vaca. Por ejemplo, yerno, nuera. A estos sustantivos se les llama heterónimos. Y mediante la concordancia con los determinativos y adjetivos, en aquellos casos en los que el sustantivo no admite morfemas flexivos de género, podemos diferenciar entre masculino y femenino. Por ejemplo, el la testigo, el la mártir, el la pianista, y son sustantivos de género común. El número es una variación gramatical que permite informar de si el referente del sustantivo es uno, por lo tanto singular, o más de uno, plural. Los morfemas flexivos de número son añadiendo la S o la ES para el plural o se acaban en consonante, nada. Por ejemplo, las normas generales para su uso son las siguientes, vamos a verlas. Dice, cuando el sustantivo en singular termina en consonante que no sea S, se utiliza la variante ES para formar el plural. Es decir, en la palabra león encontramos leones o árbol, árboles. Y cuando el sustantivo termina en la consonante S, se presentan dos posibilidades. La primera, si la palabra no es aguda, el plural no se marca con un morfema de número. Singular y plural se tienen que distinguir mediante la concordancia con los determinativos y adjetivos que lo acompañan. Por ejemplo, hoy es lunes, pues todos los lunes, ahí sería el plural con el determinativo. O la crisis y las crisis.
Y si la palabra es aguda, incluidos los monosílabos, el plural se forma con el morfema ES. Por ejemplo, país, países, tos, toses. Cuando el sustantivo es singular, termina en vocal átona o E tónica, el plural se forma con la variante S. Mesa, mesas, libro, libros, café, cafés. Y cuando el sustantivo termina en vocal tónica distinta de la E acentuada, el plural se forma en unas ocasiones con la variante ES y en otras con la variante S. Por ejemplo, jabalíes, tabúes, papás, mamás. No hay una regla fija y el hecho de que en determinadas palabras se haya impuesto una forma de plural u otra depende de las preferencias de los hablantes. En todo caso, las vacilaciones son frecuentes. Por ejemplo, marroquíes, marroquíes, tabú, tabúes. La significación que aporta el morfema de plural depende del tipo del sustantivo al que se aplica. Por ejemplo, cuando el sustantivo es contable, como por ejemplo libro, el plural significa varios individuos de la especie. Sin embargo, en sustantivos no contables, el plural designa una clase o un tipo. Por ejemplo, el vino o los vinos. Los sustantivos abstractos pasan en plural a ser concretos. Por ejemplo, la belleza, las bellezas, la amistad, las amistades. Hay sustantivos cuyo plural tienen solamente un valor enfático o expresivo. Los cielos, los sudores, las aguas del mar, por ejemplo, las arenas del desierto. Ciertos sustantivos tienen en plural un significado distinto que en singular. Por ejemplo, celo o celos. Y en otras ocasiones el plural de un sustantivo puede remitir a dos significados diferentes. Uno que mantiene relación con el singular y otro que designa a otro referente distinto. Por ejemplo, grillos, plural de grillo, que es igual a un insecto. Sin embargo, si decimos grilletes, son esposas y esposas es el plural de esposa, mientras que lo primero es unas pulseras de hierro unidas por una cadena, por ejemplo. Entonces, los sustantivos quedarían reducidos a este cuadro los que proceden del latín, ¿no? No adaptamos a la forma castellana, se mantienen invariables, por ejemplo, lo que hemos dicho en los déficits, ahí se haría el plural de acuerdo con los determinativos. Algunos conservan la lengua culta la forma del plural latino, y sin embargo, los que adaptamos a la forma castellana van a seguir las reglas generales. Se ha venido afirmando que los sustantivos, desde el punto de vista semántico, designan objetos frente a los adjetivos que señalan cualidades, los verbos que se refieren a acciones o procesos y las preposiciones y conjunciones que expresan relaciones. Sin embargo, lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de belleza, que es una cualidad y envejecimiento es un proceso, y la consecuencia expresa una relación, aquí encontramos que todos ellos son sustantivos. Entonces, una definición más precisa de su significado general es la que considera que los sustantivos se clasifican los seres y realidades, es decir, que determinan clases o grupos frente a los adjetivos que establecen propiedades o cualidades de los seres. En los nombres comunes se designan a todos los seres de una misma clase. Los nombres propios identifican o individualizan a un ser distinguiéndolo de otros de la misma clase, ¿no? Encontramos los nombres concretos o nombres abstractos, que los primeros designan seres perceptibles por los sentidos, pero ello no significa que sean necesariamente seres que existen en la realidad, sino que pueden tratarse de seres imaginarios. Y los nombres abstractos son aquellos que no designan un objeto real, sino una idea o una cualidad de los seres.
encontramos los nombres individuales o nombres colectivos. Los primeros designan en singular a un solo elemento de la clase o conjunto. Y los nombres colectivos, en cambio, designan en singular un conjunto de seres individuales o semejantes, ¿no? Aquí vemos individuales, la abeja y el hombre. Sin embargo, en los colectivos vemos que es enjambre y familia. Y los nombres contables o los nombres no contables, los primeros designan seres o entidades discontinuas, separables y que por tanto pueden ser contadas. Un minuto, una hoja, un vaso, una tabla. Y los no contables, también llamados de materia, medibles o de referente continuo, designan realidades que no se pueden contar, aunque se puedan medir o pesar. Por ejemplo, el agua, 1 litro de agua, ¿no? Ahí lo podemos medir. O la madera, o mucho papel, mucha hoja. Además, los no contables se usan más frecuentemente sin artículo, como complemento de ciertos verbos. Decimos dame leche, pero no dame libro, ¿no? Eso sería el ejemplo más claro que podemos expresar. Bueno, tenemos que decir que el sustantivo es siempre núcleo de un sintagma nominal. Tenemos que recordar que llamamos sintagma a esa unidad gramatical formada por una palabra o grupos de palabras que puede desempeñar una función sintáctica dentro de una oración. Cuando el núcleo de ese sintagma es un nombre, se trata de un sintagma nominal. Entonces, de acuerdo con ello, el sustantivo se caracteriza por admitir ciertos modificadores determinativos en la función de determinante y sintagmas adverbiales, sintagmas nominales, oraciones de relativo, etc., en la función de complemento nominal. Por otra parte, también es característica fundamental del sustantivo el hecho de que a los sintagmas que forman les corresponden funciones oracionales básicas como sujeto o complemento directo. Morfológicamente, el adjetivo es una clase nominal que recibe los morfemas flexivos de género y número. Asimismo, admite apreciativos como pequeñito, grandote, y por otro lado, se afirma tradicionalmente que el morfema de grado es específico de la clase de palabras de adjetivo. Por ejemplo, guapísimo, inteligentísima. Tanto el género como el número permiten la concordancia del adjetivo con el sustantivo. Hay adjetivos que no marcan mediante un morfema la distinción de género. Acordémonos de agradable, por ejemplo, idealista o hipócrita. Por ejemplo, hay muchísimos más. Ello no quiere decir que carezcan de género, puesto que mantiene la concordancia masculino-femenino con otras palabras. Por ejemplo, un hombre infeliz, ¿no? Un infeliz, que es masculino, una mujer infeliz, femenino. Simplemente no marcan esta distinción con un morfema específico. Cuando los adjetivos presentan oposición formal de género, este se señala por medio de morfemas, por ejemplo, el O para el masculino y el A para el femenino. Por ejemplo, malo, mala, nervioso, nerviosa o creador, creadora. La gradación del adjetivo. Las cualidades que expresan los adjetivos suelen ser graduables, esto es, que se pueden presentar como más o menos intensa. Una casa puede ser más o menos alta, por ejemplo, o más o menos grande. Entonces, esta característica de los adjetivos ha hecho que se venga afirmando que la gradación es algo específico del adjetivo. Son varios los tipos de procedimientos lingüísticos que permiten expresar este grado de adjetivo, es decir, las diferencias de intensidad de la cualidad designada por él. Los fundamentales son dos, sintético o morfológico
mediante la adición de afijos, bien sean sufijos o prefijos. Por ejemplo, buenísimo, ahí tenemos el sufijo ísimo, o prefijos como súper caro o re bonita, re que te guapo. Y la segunda, analítico sintáctico, mediante adverbios que modifican el adjetivo y que por tanto forman con él un sintagma cuyo núcleo es el adjetivo. Ejemplos: más grande que, menos grande que, tan grande como. En cuanto a la significación, se puede graduar o cuantificar la cualidad expresada por el adjetivo, estableciendo algún tipo de comparación, o bien expresando esa cualidad en alto grado. En el primer caso podemos decir que es el grado comparativo y en el segundo el grado superlativo. Y cuando el adjetivo aparece sin cuantificar, se dice que está en grado positivo. Vamos a ver algún ejemplo más. Positivo. Hemos dicho que no expresa ningún tipo de gradación. Por ejemplo, un hombre feliz. Ahí tenemos el feliz. Mientras en el comparativo se expresa la intensidad poniendo la cualidad en relación con la que posee otro término. Se construye mediante procedimientos sintácticos utilizando modificadores y complementos. Y encontramos tres variantes dentro del comparativo: de superioridad, de inferioridad y de igualdad. Y el superlativo, que expresa la cualidad del adjetivo en alto grado, es decir, se produce esta cuantificación con la máxima intensidad. Y se diferencia dos tipos: el superlativo absoluto y el superlativo relativo. En el superlativo, como hemos dicho, expresa esta cualidad en alto grado y se produce con la misma intensidad, ¿no? Superlativo absoluto también puede ser analítico o sintético. Y hay adjetivos que pueden aparecer tanto en la forma sintética como en la analítica. Otras, en cambio, solo admiten el superlativo absoluto analítico. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, listo, listísimo. Lento, muy lento, lentísimo. Pobre, muy pobre, paupérrimo. Célebre, muy célebre, celebérrimo. Posterior, muy posterior. Aquí os he puesto con asteriscos que sería la formación, pero que no lo admite. Posteriorísimo no se dice ni está bien dicho. Y prosisísimo. Es que hasta cuesta decirlo, hasta cuesta leerlo. Y el superlativo relativo señala el componente o componentes de un grupo que se distinguen de los demás por poseer en mayor grado una cualidad. Desde el punto de vista semántico, como hemos dicho anteriormente, los adjetivos describen cualidades o propiedades de los seres frente a los sustantivos que designan clases de seres. Es preciso señalar que esta definición vale para los adjetivos calificativos, pero existen adjetivos que no denotan cualidades ni propiedades, que son los llamados adjetivos de relación. Además, estos adjetivos relacionados pueden derivar de sustantivos o a partir de ciertos sufijos. También algunos adjetivos admiten una doble interpretación, como calificativos y como relacionales. Por ejemplo, nerviosas en respuestas nerviosas es calificativo, pero en crisis nerviosas es relacional. Entonces, eso sería un ejemplo. Finalmente, también tenemos que señalar que la doble interpretación como calificativo y como relacional puede ofrecerse en un mismo sintagma nominal, dando lugar a una construcción de significado ambiguo. Por ejemplo, en una reunión familiar puede hacer referencia a una relación de tipo familiar, de ambiente distendido o informal, donde el adjetivo expresa una cualidad de la reunión,
pero se puede entender como una reunión de la familia. Entonces el adjetivo ahí tendría un significado relacional. De la misma manera que señalamos antes con el sustantivo, la función del adjetivo es ser núcleo del sintagma que forma, que es el sintagma adjetival. Como tal, puede ser modificado por otras palabras, como por ejemplo los adverbios que funcionan como cuantificadores y sintagmas preposicionales o oraciones subordinadas, principalmente que funcionan como complementos. En tanto que un núcleo de un sintagma adjetival, el adjetivo precisa y completa la significación del sustantivo con el cual concuerda. Un adjetivo con valor especificativo señala una propiedad que distingue al ser u objeto designado por el sustantivo de entre otros posibles. Así, la referencia del sustantivo queda delimitada y restringida a los seres que poseen esa propiedad designada por el adjetivo. Y un adjetivo con valor explicativo señala una propiedad del ser u objeto que no pretende distinguirlo de otros seres a los que el sustantivo puede aludir, sino que el adjetivo usado en esta forma se denomina epíteto. Aunque suele ser frecuente que el adjetivo con valor especificativo aparezca pospuesto al sustantivo y el explicativo antepuesto, ello no implica que sea necesariamente siempre así. En general, en castellano, el adjetivo puede seguir o preceder al sustantivo al que modifica. La elección de la construcción antepuesta o pospuesta está determinada más por factores semánticos o estilísticos o rítmicos, más que por factores morfosintácticos. Sin embargo, también hay adjetivos que tienen una posición fija, los que ya hemos mencionado como adjetivos relacionales, que van siempre pospuestos. Además, el uso ha determinado que cristalicen ciertas construcciones en las que el adjetivo calificativo va necesariamente en una posición concreta, ya que suele decirse una idea fija, la mala suerte, rara vez, y algunos adjetivos cambian de significado según vayan antepuestos o pospuestos. No es lo mismo viejo amigo que un amigo viejo, o una simple idea que una idea simple. Y hasta aquí la entrega de hoy. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y nos vemos en la siguiente entrega de las clases de palabras. Un saludo y hasta pronto.